Dando continuidad al proceso de consulta de datos mediante una web API, vamos a añadirle funcionalidad permitiéndole que haga consultas a través de un archivo XML. Lo primero que se necesita para esto es poder incluir ese archivo XML. Vamos a añadir un archivo que ya está predefinido con algunas opciones. Para esto vamos a crear una carpeta en el proyecto. Esa carpeta la vamos a llamar data. No necesariamente se tiene que llamar así, es cualquier nombre, simplemente es un tema de organización. Y voy a agregar un elemento existente que se llama jugador.xml. Vamos a mirar el archivo XML. Tiene una estructura que indica que hay una colección. XML por defecto las colecciones las denomina como arrays. Pero en realidad esto se puede mapear a cualquier clase de conexión, a un enumerable, a una lista, a un mismo array, a lo que se necesite. En ese sentido, también es importante lo que va después de of. Cuando dice jugador, quiere decir que la clase sobre la cual se van a trabajar cada uno de los ítems es jugador. Y aquí vamos a ver cada uno de los ítems. Tenemos dos ítems que son de esa clase jugador. Esos ítems tienen unos atributos. Tienen nombre, apellido, posición, club y foto. En cuanto a esto, es importante resaltar que ese nombre de jugador o esos atributos deben existir en una clase. Entonces para ello simplemente lo que vamos a hacer es que en nuestra capa de modelos vamos a agregar esta clase. Entonces vamos a agregar la clase que se va a llamar jugador. Recuerden que se debe llamar exactamente igual a como está en el XML. Y nos vamos a llevar cada uno de estos atributos. Por lo pronto todos son strings, entonces allí no va a haber ningún inconveniente. Es necesario hacerlo así con cada uno de ellos. Una vez que todas las propiedades son añadidas, vamos a poder continuar con el proceso de lectura de ese archivo XML. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que para leer un archivo se necesita la ubicación física exacta en la que éste se encuentra. Es decir, que no es válido indicar una ruta relativa para estos casos, sino que es necesario dar la ruta indicando la unidad o drive y el resto de carpetas y subcarpetas en las que se encuentra ese archivo. Entonces para esto vamos a abrir esta carpeta y vamos a copiar la ruta en la que se encuentra. Sin embargo, por temas de comodidad, lo que podemos hacer es agregar esa información dentro del web.config para que así podamos tener la posibilidad de personalizarlo posteriormente de una manera mucho más fácil por si el archivo cambia de ubicación y esto. Entonces vamos a abrir el archivo webconfig y nos vamos a ubicar en la sección que dice app settings. Dentro de este app settings vamos a agregar un key que podemos llamar como queramos. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, archivo XML y en el valor le vamos a poner toda la ubicación incluyendo el nombre del archivo. Bien, hasta aquí tenemos simplemente temas de configuración. Hemos cargado el archivo XML al proyecto, hemos generado una clase que tiene las mismas propiedades que el XML. Sin embargo, hay un detalle que le falta a la clase y es que debemos agregarle un atributo
que le va a indicar a la aplicación que esa clase se puede comunicar con un XML. Ese atributo es el serializable. Esto va a permitir que la clase se pueda serializar y deserializar desde un XML. Es obligatorio, si no lo ponemos va a salir un error. Bien, ya que hemos organizado todo esto, lo único que nos resta es empezar a leer esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las maneras más comunes de hacerlo es creando una clase adicional que se encargue de hacer la lectura del XML. Entonces la voy a agregar también aquí en modelos. Esa clase le voy a poner, por ejemplo, jugador service. Y esta clase va a tener por lo pronto un método estático que me va a obtener todos los jugadores que tiene el archivo XML. Entonces, por ejemplo, lo vamos a llamar, esto va a retornar una lista de jugador y se va a llamar getAll. Bien, para incluir este código ya tengo por aquí algunas cosas que nos van a ahorrar tiempo. Entonces lo primero será indicar que tenemos algunas clases nuevas. Y las vamos a mencionar a continuación. La primera se llama XElement. Esta es una clase que viene con el namespace system.linQ.xml y nos permite trabajar todo el tema de los XML desde la óptica de LINQ. Entonces vamos a poder hacer consultas a este objeto como si estuviéramos en cualquier objeto LINQ. También tenemos la clase XML Serializer, que es la que nos va a permitir realmente leer el archivo XML, obtener los datos y poderlos mapear a nuestra clase. Y está también la de Configuration Manager, es una clase que simplemente me va a permitir leer lo que establecimos en el webconfig. Lo único es que este valor debe coincidir con el key que se le haya establecido en el webconfig. De esta manera lo que estamos diciendo es que en este archivo o en esta variable vamos a cargar el archivo que se encuentra en la ubicación descrita acá. Entonces va a abrir este archivo y lo va a cargar como un XML. Después lo que va a hacer es que lo va a serializar según este tipo, o más bien vamos a declarar un serializador que recibe este tipo y luego deserializamos lo que leímos, lo que cargamos, como una lista de jugadores. Después simplemente lo retornamos. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos una sección de controladores y por lo tanto podemos agregar un nuevo controlador que se llame jugadores controller. En este jugadores controller vamos a poder agregar nuestra acción que obtenga todos los jugadores. Nos vamos a basar en el de estudiantes que ya teníamos. Entonces simplemente vamos a utilizar este. Aquí ya no vamos a utilizar estudiantes, sino que vamos a utilizar la clase jugador, que se encuentra en el namespace edu.impau.web.models. Y vamos a retornar lo que hay en la otra clase. Entonces la clase se llama jugador service y tiene un getAll. De esta manera ya estamos
retornando los datos que se encuentran en el archivo XML. ¿Qué podemos hacer ahora para comprobar que esto esté funcionando? Tenemos la posibilidad de agregar un archivo HTML en el que podemos realizar esta configuración, llamar al método y posteriormente poder consultar los datos que llegan como un objeto JSON. Para terminar, entonces, lo que vamos a hacer es que agregaremos este archivo. Vamos a agregar una página, se va a llamar jugadores, y en esta página de jugadores vamos a incluir el código necesario, también basándonos un poco en esto que ya hemos hecho anteriormente. Entonces simplemente necesitaremos un nuevo script. Que se llame jugador. Y vamos a hacer algo muy similar a esto. Ahora ya no vamos a buscar estudiantes, sino que vamos a buscar jugadores. Vamos a agregarlo a algún sitio que se encuentre dentro de nuestra página. Entonces creemos ese espacio. Agreguemos también aquí todo lo que tiene que ver con JavaScript que necesitamos. Agregamos jQuery, agregamos el JavaScript que acabamos de crear, y listo. Aquí simplemente vamos a decir que en vez de poner algo así como edad, vamos a poner el nombre. Quitémosle esto. No, ya tiene aquí el nombre, entonces simplemente pongámosle el club. Quitemos esto de acá. Listo. De esta manera ya podríamos hacer la prueba. Teniendo en cuenta que el servicio hace una conversión de los nombres de las clases, y le agrega esta opción que estamos viendo acá, es necesario hacer un llamado de esos atributos de ese objeto de una manera distinta, y simplemente lo hacemos como si estuviéramos hablando de un array asociativo, que es una de las ventajas de trabajar con JavaScript, y es que tiene muchas maneras de llamar a los campos. Y le indicamos dentro de comillas cuál es el valor o la clave sobre la cual debe buscar. Al hacer esto podemos actualizar. Hay algo que está mal en el HTML, pero no lo veo. Bueno, simplemente actualizamos acá y nos aparece el nombre del jugador y su club al cual pertenece. De esta manera, ya teniendo los datos o ya sabiendo que la web API nos devuelve todos los datos, lo que podemos hacer simplemente es utilizarlos para poder enviar lo que necesitamos.